Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de la preceptoría de tumores ginecológicos que organiza la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Hoy tenemos una agenda muy interesante que está dividida en dos partes. Vamos a iniciar, o vamos a dar continuidad, si se quiere, al cáncer de ovario iniciado el jueves pasado, hablando de los aspectos quirúrgicos de esta patología, con dos charlas, dos presentaciones muy interesantes. Vamos a hacer allí una pausa de 10 minutos para contestar preguntas, discutir un poco de inquietudes que puedan surgir con estas dos charlas, y finalmente vamos a terminar ya con cáncer de endometrio y también dos presentaciones sumamente interesantes. De nuevo, aclararles que pueden hacer preguntas por medio del chat, y esas preguntas luego las vamos a transmitir nosotros a los disertantes, así que los estimulamos para la realización de preguntas y la participación. Sin más, vamos a comenzar. Nuestro primer disertante es el doctor Federico Bianchi. El doctor Bianchi es tocoginecólogo, ginecólogo-oncólogo y mastólogo, es especialista universitario en oncología clínica, jefe del servicio de ginecología del Sanatorio Güemes y jefe del servicio de ginecología del Hospital Alemán. Federico Bianchi nos va a hablar del rol actual de la cirugía primaria versus quimioterapia neoadyuvante, estrategias para la selección del paciente. Federico. Bueno, primero, buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación. Un placer hablar de un tema tan discutido en la actualidad. Agradezco a los directores, a la asociación. Bueno, y si quieren ya empiezo, así no perdemos tiempo, y en honor al tiempo trato de estar bien con el mismo. A ver. Se ve perfecto, se ve bien, ¿no? Se ve bien, Federico. Bueno, el tema que teníamos es cuál es el rol actual de la cirugía primaria versus la quimioterapia neoadyuvante y cuáles son las estrategias. Empezando primeramente por lo que es la generalidad, sabemos que casi 300.000 por año van a haber cánceres de ovario y mucho más de la mitad van a morir por esta enfermedad. La gran mayoría, si bien se habla de 3/4 partes, se diagnostican en estadios 3-4, en la actualidad las publicaciones hablan de un 82% de estos tumores son diagnosticados en estadios avanzados. La curación global del cáncer de ovario no ha cambiado en los últimos 25 años, y es la cirugía seguida de quimioterapia basada en platino y taxanos lo que mostró hasta el momento, y en ese orden, mayor supervivencia. Si hablamos de trabajos randomizados con lo que respecta a la citorreducción primaria, no hay, sí, comparativamente con la neoadyuvancia, pero cuando vemos la disparidad en los centros que hablamos de citorreducción, en la literatura hablamos de centros que tienen un 8% de citorreducción completa versus un 85% de citorreducción completa. Sabemos que es una enfermedad extremadamente heterogénea. No es cuando aplicamos la neoadyuvancia, hablamos de una enfermedad como el cáncer mama o el cáncer de cuello uterino, en el cual la enfermedad está confinada al órgano en cuestión, sino que acá hablamos de una enfermedad diseminada en la cual desconocemos cuál es el impacto de la metástasis en los distintos órganos que la incluyen. ¿Y por qué pasa? Estamos viendo el cáncer ovario de distintas maneras. Esto habla que hay centros que ven ese cilindro como si fuera un cuadrado y otros ven el cilindro como si fuera un redondel, y claramente tenemos que hablar de un cilindro para empezar a hablar claramente de lo que es el cáncer ovario. ¿Y a qué se debe esta disparidad? Generalmente hay una disparidad en la atención en centros especializados, falta de entrenamiento en cirugía, menos del 50% de los pacientes son tratadas por ginecólogos oncólogos. Se infiere mayoritariamente que la complejidad quirúrgica es sinónimo de sobrevida global o periodo libre de enfermedad. Eso puede ser así, obviamente, en centros entrenados en cáncer ovario, y hay muchísima dificultad para armar equipos multidisciplinarios. Sabemos que los factores independientes de supervivencia van a ser la edad, el grado histológico, el estadio FIGO, el performance status, la histología y el residuo tumoral. Pero de todos estos que son no modificables, hay uno que es modificable y se va a diferenciar directamente con la cirugía a realizar. ¿Y cuál es el objetivo de seleccionar pacientes? Como bien dice el título de la charla, es decir, ¿cuáles van a ir a citorreducción primaria, como si los que le hicieran fueran superhéroes? ¿O cuáles van a ir a una cirugía del intervalo, como si los que hicieran esto serían malos cirujanos? Y la realidad es que ninguno de los dos se debe contemplar de esa manera, porque son indicaciones médicas distintas, y lo que hay que lograr es, como en este caso, es un equipo multidisciplinario para la atención. Este es un trabajo de Bristow. Bristow es un especialista
en ginecología oncológica, en el cual él hace un cambio de paradigma. ¿Qué pasa si yo en la enfermedad prequirúrgica tengo una carga tumoral menor de 1 centímetro? ¿Estoy avalado a hacer una cirugía radical o simple para enfermedad microscópica? Sí. Si estoy avalado a hacer una cirugía radical para dejar esa enferma con citorreducción óptima, y la duda es, ¿qué pasaría si hago una cirugía simple para dejarla óptima y ayudar hacia la adjuvancia? Pero ¿qué pasa si tenemos mayor carga tumoral? ¿Debemos hacer una cirugía radical o simple para dejarla completa? Sí. En cambio, para una cirugía radical, para dejar a esta paciente con una citorreducción óptima, no están de acuerdo, mientras que si hay que hacer una citorreducción simple, estarían de acuerdo versus dejarla subóptima, están totalmente en desacuerdo. Entonces, a la hora de seleccionar la paciente, vemos los factores relacionados al paciente, la edad, el performance status, las comorbilidades y el estado nutricional. Vamos a ver los relacionados al cáncer, el grado, el estadio, la extensión y tamaño, la resistencia al platino y el subtipo histológico. Vemos los relacionados al tratamiento, es decir, el residuo tumoral que voy a lograr con la cirugía, el tiempo de la cirugía, la quimioterapia y las complicaciones durante tanto la cirugía y la quimioterapia, pero muy importante es el factor institucional, es decir, qué habilidad quirúrgica tiene ese grupo de cirujanos que la van a atender, cuáles son los recursos, es decir, los insumos, los instrumentales, y cuál es la habilidad de formar un equipo multidisciplinario. Sabemos que los factores relacionados a las pacientes deben ser tenidos en cuenta, que el factor institucional como la habilidad quirúrgica y la facilidad para tener recursos y equipos multidisciplinarios es clave, y esto va a impactar en que si la extensión y el tamaño del tumor, cómo yo voy a poder tratar a esta paciente. Sabemos que la edad es un factor pronóstico independiente de supervivencia, eso está claramente demostrado. Sabemos que esta edad va a disminuir la capacidad de la paciente de lidiar con las complicaciones de la cirugía, como así también va a disminuir, a medida que avanza la edad, las reservas tanto funcionales pulmonares, cardíacas, musculoesqueléticas, renales. Sabemos que el beneficio de la citorreducción completa es mostrado a cualquier edad, y eso varios trabajos lo han demostrado, pero también sabemos que a mayor edad la mortalidad postoperatoria va a aumentar, y vemos que en pacientes generalmente mayores de 80 años la mortalidad es muy marcada. Si bien no es una contraindicación per se para la citorreducción, debe ser tenida en cuenta sobre todo en mayores de 80 y así también en mayores de 75 años. ¿Qué pasa con el estado nutricional? Sabemos que es un factor pronóstico adverso, eso está claramente demostrado. El marcador que utilizamos generalmente es la albúmina, como así también la transferrina. Sabemos que la albúmina, si bien es un marcador nutricional, tiene una vida media de 17 a 20 días, la transferrina de 8. Nos encantaría disponer de la prealbúmina con una vida media de 2 días, como así también la proteína ligadora de retinol, que tiene 12 horas, pero nosotros no disponemos, lo medimos con albúmina y transferrina. Y esta albúmina no solamente va a estar disminuida por mayor consumo, sino va a hacer que tengamos mayor complicaciones posoperatorias, tanto en la inmunidad como en la capacidad de recuperación, y a su vez aumenta la mortalidad, la hipoalbuminemia versus una albúmina normal. Y cuando hablamos de cáncer ovario y resecciones multiorgánicas, y sobre todo resecciones intestinales, claramente la hipoalbuminemia aumenta la licencia, y ya hay trabajos que hablan de en pacientes que tengan condiciones prequirúrgicas adecuadas, pero un estado nutricional no adecuado, en la cual deberían recibir una nutrición parenteral previa a la cirugía para mejorar su recuperación. Esto es un trabajo interesante, los factores institucionales. Este trabajo mide la capacidad hospitalaria, es decir, el número de pacientes a 20 casos año o menos de 20 casos años hospitalarios, y el caudal quirúrgico del cirujano, si él realiza más de 10 cirugías o menos de 10 por año, y ven que claramente el hospital y el cirujano son los que van a impactar en la supervivencia, y esto es estadísticamente significativo. Como una vez me dijo mi jefe, el doctor Gori Castaño, nadie se haría un parto en un centro que hace 3 partos al año, lo mismo pasaría en el cáncer de ovario. Pero veamos la extensión y el tamaño, los trabajos más grandes que hablan, no randomizando la cirugía, sino de acuerdo al contexto quirúrgico que tenía la paciente, cómo impactaba la supervivencia de acuerdo a la adjuvancia. Vemos el trabajo de Buchmann, el más grande en cáncer ovario, pero son estadios 3 y 4, muy heterogéneos. La citorreducción subóptima, 33 meses, óptima 40 y completa 68. Vemos este trabajo de Winter, en el cual incluye solamente estadios 3, también es heterogéneo, es decir, enfermedad microscópica 3A, menor a 2 centímetros 3B o mayor a 2 centímetros 3C, y vemos que la supervivencia es igual, subóptima u óptima completa, mejora claramente la completa, pero vamos un poquitito más homogéneo. ¿Qué dice Dubois? 2.000 pacientes, estadios 3C,
cualquier residuo tumoral, 34 meses, y la citorreducción completa, 81 meses, y obviamente Dennis Chi del Memorial logra resultados similares, llamativamente en citorreducción óptima logra mayores resultados en supervivencia. Y esto es lo que se está comparando con todos los trabajos en la actualidad. Ese es un primer trabajo que no es considerado neoadjuvancia, de Van der Berg, que se publicó en el 96. Luego siguió un trabajo de Rose, que se publicó en el 2004. Posteriormente el trabajo de Bergot. Posteriormente se presentó el Chorus. Y cuando vemos la supervivencia y las curvas, prácticamente no se separan, pero llamativamente la supervivencia es de 26 o 20, 33 o 33, 29, y este es el trabajo de Chorus, no es uno de los últimos, sino uno de los penúltimos. También tenemos el trabajo japonés, que logra resultados interesantes con neoadjuvancia, si bien a favor de la citorreducción no estadísticamente significativo, que usa un esquema de 4 ciclos de intervalo y 4 ciclos de quimioterapia. Y tenemos muchísimos trabajos que se están por publicar y otro se publicó, que es el Scorpion, pero dentro de las dudas es el Scorpion en la rama de la citorreducción primaria, el 98% tenía compromiso del abdomen superior, y en el intervalo solamente el 30%. Es decir, estamos empecinados en comparar pacientes que no van a ser igual, insisto, un cáncer de cuello que va a neoadjuvancia o de mama que va a neoadjuvancia, el tumor está limitado a la mama o al cuello. En este caso es muy dispar la enfermedad. Y uno de los puntos más discutidos es cómo puedo predecir quién va a ir a citorreducción o no. ¿Por qué? Voy a evitar una laparotomía innecesaria, determino la morbilidad quirúrgica y, por supuesto, planifico cuál es el mejor abordaje quirúrgico. ¿Qué disponemos? Marcadores, imágenes y cirugía. ¿Por qué digo cirugía? Porque el score laparoscópico, como voy a explicar, es uno de los métodos diagnósticos para predecir resecabilidad. Hay muchísimos marcadores tumorales, el más utilizado en la actualidad es el CA125, y cuando hablamos de los trabajos publicados del CA125, vemos que principalmente a qué consideran citorreducción óptima es 1 centímetro, como la gran mayoría en la actualidad, si bien se tiende al desuso, y vemos que el punto de corte varía de 400 a 1000, como así también el porcentaje de citorreducción a mismo punto de corte. Por lo tanto, vemos que con 500 tenemos un porcentaje de citorreducción que va de 40 al 80%, es decir, a 60 la podemos citorreducir o a 20, y esto habla de una disparidad y no es un marcador que sea fidedigno, o sea que sabemos que es una glicoproteína que habla de irritación peritoneal. Uno infiere que a mayor enfermedad, mayor irritación, pero eso depende muchísimo del subtipo histológico también. Y vemos que el CA125 muestra extensión, el 10% de los pacientes no elevan el CA125, hay variación en los subtipos, no tiene punto de corte claro y no se relaciona con el tipo de cirugía a realizar, es decir, la morbilidad de tanto se habla en contra de la citorreducción y a favor de la neoadjuvancia. Sabemos que la sensibilidad y especificidad es de un 69 a un 63%. Dentro de las imágenes, tomografía, resonancia y PTC son las más utilizadas, pero la más estudiada es la tomografía, en el cual cuando vemos este trabajo, vemos que la precisión también varía entre un 70, el porcentaje de citorreducción es muy variado, pero cuando vemos el porcentaje de residuo tumoral, algún centro toma 2 centímetros, mientras que otro centro toma 1. Uno de los puntos más cuestionados es que los errores estarían en el criterio de resecabilidad antiguo de Nelson o la disparidad. La cuestión de la secuenciación. Entonces, si primero... ¿Perdón? No, ¿Sigo? seguí, Federico, seguí. Entonces, ¿la tomografía va a mostrar enfermedad macroscópica? ¿Puede mostrar enfermedad irresecable? Claro que sí. No considera la agresividad quirúrgica ni la experiencia del cirujano. Hay dificultad de mostrar lesiones pequeñas, como así también cuando comprometen el tejido graso. Y también sabemos que hay muchísima disparidad entre los informes y los distintos centros. En cuanto a la tomografía, para evaluar resecabilidad o no, debe ser muy juicioso, mientras que otros dicen que falta muchísima evidencia para determinar la tomografía como un único factor de resecabilidad. Y este es un análisis muy interesante de los centros más importantes, MD Anderson, Memorial, participan la gran mayoría de los centros que se especializan, en la cual realizan una tomografía dentro de los 35 días antes de la cirugía, o un CA125 en los 14 días, con 20 criterios radiológicos y 4 clínicos, y muestran, de acuerdo a un score, por supuesto dándole un valor a cada uno, que a medida que este score avanza, obviamente la probabilidad de resecabilidad disminuye. En el análisis univariado hay más criterios radiológicos y 3 clínicos que fueron estadísticamente significativos, mientras que en el multivariado fueron 6 y 3. Pero, ¿qué concluyen? Que no establecen un punto de corte
para la cual debería realizarse neoadjuvancia, y cada cirujano y centro debe determinarlo de acuerdo a su experiencia, filosofía y capacidad de técnicas quirúrgicas extensas para lograr citorreducción. Y por último viene la cirugía. La cirugía nos viene a plantear que la laparoscopía permite predecir cirugía de acuerdo a la propia agresividad y experiencia quirúrgica, ofrece visión directa de las áreas de la pelvis y del abdomen, evita laparotomías pero no compara resultados, porque eso va de acuerdo a la agresividad que tenga cada centro. ¿Y qué score tenemos? FIGO, el índice de carcinomatosis de Sugar-Baker, Fagotti, Gensi, Aletti, pero ¿realmente estos permiten comparar resultados de los centros? Este es un trabajo que intentó hacer ese estudio comparativo, mostrando que eran mayoritariamente parecidos, pero los que más se utilizan en la actualidad es el índice de Sugar-Baker y el de Fagotti, cuando el índice de carcinomatosis peritoneal lo divide en menor y mayor a 10, es muy específico de las zonas que están comprometidas, y cuando se aplicó esto, ya que esto inicialmente fue para colon, cuando se aplicó para cáncer ovario, mostró que un índice menor a 10 lograba mayor supervivencia que, menor sí, que mayor a 10, y es un buen predictor de resecabilidad, muestra distribución exacta de la carcinomatosis, necesita acceso a todas las áreas del abdomen, pero es difícil de reproducir por laparoscopía, especialmente en cáncer ovario, y nos viene como a querer salvar el score de Fagotti, en el cual incluye pacientes con intento de citorreducción primaria a intervalo, tiene una valoración previa clínica e imagenológica, todas las pacientes realizan laparoscopía seguida de laparotomía, pero este es un punto a destacar, excluye pacientes con gran carga tumoral, y eso es para tenerlo en cuenta, y el principal factor de irresecabilidad fue la carcinomatosis extensa intestinal, como la retracción del mesenterio. ¿Y qué nos dice Fagotti? El área 1 le da un puntaje de 2 y el área 2 le da un puntaje de 0. Si la sumatoria de cada área suma 8, esa paciente no es resecable, y si es menor a 8 es resecable, mostrando que un valor mayor a 8 tiene un valor predictivo positivo prácticamente del 100, es decir, más de 8 va a ser una citorreducción subóptima y menos de 8 logra un 70% de citorreducción óptima. Es fácil de aplicar, es reproducible, pero no totalmente comparable, y no considera la afectación ganglionar. Esta paciente es un score de 8 y esa paciente es resecable, por eso digo que la agresividad va a depender de cada centro. Y es la misma Fagotti la que dice que el criterio absoluto de resecabilidad es la retracción mesentérica y la carcinomatosis miliar de intestino delgado, elevando el score en vez de mayor a 8, mayor a 10. Lo que se debe hacer para evitar una cirugía innecesaria es hacer una pequeña incisión, y esta paciente es prácticamente imposible que se logre una citorreducción completa. ¿Cuál es el trabajo que nos va a querer dilucidar esto? Es el TRUST, en el cual centros capacitados para realizar cáncer ovario tienen que tener como mínimo 36 cánceres ovarios por año, y acá compara citorreducción con primaria con cirugía del intervalo. Pero esto es para terminar un algoritmo de Esgo en el cual el cáncer ovario, dependiendo de las habilidades quirúrgicas, debe ser tratado, y si no hay habilidad quirúrgica, lo interesante es que lo que dice al final es que no se debe abusar de la terapia neoadjuvante. Como conclusión, la selección de pacientes para citorreducción primaria debe contemplar varios factores independientemente de la opción quirúrgica. La citorreducción primaria en cáncer ovario debe realizarse, por supuesto, por laparotomía. Determinar citorreducción primaria o cirugía al intervalo no debe ser un concepto filosófico ni comparativo. Y la laparoscopía o el score en centros entrenados en cáncer ovario es una opción fiable y factible, y reduce, por supuesto, el riesgo de laparotomías innecesarias. Le agradezco mucho y espero respondo cualquier pregunta cuando ustedes lo deseen. Excelente, Federico, muy buena presentación. Seguramente ya van a surgir preguntas, pero vamos a avanzar con la segunda charla. Va a estar a cargo del doctor Pablo Mandó. Pablo es médico de staff de oncología del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, el CEMIC, y es el encargado de la unidad de tumores mamarios y ginecológicos. El doctor Mandó nos va a hablar del rol actual de la cirugía de citorreducción secundaria en pacientes con cáncer de ovario y recaída platino sensible. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, en especial a Matías por brindarme la posibilidad de participar. Como dijo Matías, la idea es hablar de la citorreducción secundaria en este caso. Así que claramente ante esta situación nos presentamos en el escenario de la recaída. ¿Sí? Como introducción es importante recordar que el 70% de las mujeres con cáncer de ovario recaerán,
y que si hablamos específicamente de las pacientes de estadio 3-4, nos referimos al 85%. Por lo cual se puede considerar de alguna manera que esto es parte de la historia natural de la enfermedad. Y como sabemos, las mujeres presentan un poco esta evolución que vemos en el gráfico de abajo, en el cual luego de la cirugía inicial y un intervalo libre de progresión o de recaída variable, que va a depender de algunas características, no vamos a encontrar en un episodio de recaída a la cual debemos plantear una nueva estrategia. Hasta hace muy poco, en realidad, hablábamos siempre de esa recaída como platino sensible o platino resistente, basándonos en una línea de tiempo. Pero la verdad es que hoy en día nos estamos orientando a pensar que la designación de un paciente como sensible o resistente únicamente en base a esta línea de tiempo parecería estar parcialmente limitado. Y frente a eso se proponen hoy en día realmente movernos hacia un paradigma un poco más complejo, con una clasificación múltiple, en las cuales no solo incluyamos el tiempo libre de tratamiento, sino también otras características como pueden ser las firmas moleculares, la histología o los tratamientos previos que haya recibido este paciente. Pero bueno, yendo a lo que nos trae hoy a esta breve charla, en realidad nos vamos a encontrar con una paciente que ha recaído y lo primero que nos planteamos es si esta paciente debería realizar una citorreducción secundaria. Y esto, como ustedes saben, es una zona de conflicto, como es en este caso la frontera entre ambas Coreas, ¿no? Hay gente adeptos de un lado o del otro, pero todavía no logramos bien tomar una decisión bien clara. En el año 83, Berek plantea el primer serie de casos con 32 pacientes en los cuales realiza un procedimiento de citorreducción secundaria, y ellos ven que hay un aporte de beneficio en aquellos pacientes donde logran resecar una gran cantidad de enfermedad. De ahí en más, se han ido reportando múltiples series de casos que han llevado o agregado información a esto propuesto. Y lo que todos fueron trayendo a colación es que la sobrevida, digamos, de las pacientes luego de la citorreducción secundaria está dada por la calidad de la citorreducción obtenida. Es decir, aquellas pacientes que luego de la citorreducción secundaria quedaban con un muy bajo volumen de enfermedad, que no es exactamente el mismo valor de corte para cada estudio, pero mientras menos enfermedad quedaba, mejor era la sobrevida. Quizás estos son los dos ejemplos de mayor significancia, que es el trabajo publicado de Chi, clasificándolos en 0.5 más o menos, o el trabajo de Zhang, donde nos reporta entre R0, R1 y R2, y se ve una diferencia paulatina en la sobrevida de acuerdo al resultado quirúrgico de la citorreducción. Esto se vio plasmado después en un metaanálisis que publicó Cochrane, en el cual, recabando los datos de múltiples estudios, demuestran que hay un beneficio en las pacientes que realizan citorreducción secundaria a mayor capacidad quirúrgica de eliminar la enfermedad. Frente a esta situación, en la cual la calidad de la citorreducción es importante a la hora de decidir la sobrevida, nos planteamos en la necesidad de seleccionar adecuadamente estos pacientes. Porque si no hacemos una adecuada selección, no vamos a encontrar con esta posibilidad de no resecar toda la enfermedad y terminar en realidad repercutiendo en forma negativa en nuestros pacientes. Frente a esto han surgido distintas opciones o formas de seleccionar a los pacientes, uno de los cuales es el método que utiliza el equipo del Memorial, que en realidad se basa en solo dos parámetros que tienen que ver con el tiempo libre de enfermedad y el grado de compromiso, es decir, si es un sitio, múltiples sitios o si la paciente tiene carcinomatosis. Frente a esas dos variables que tienen cada una 3 estratos, nos plantea si deberíamos ofrecer la cirugía de citorreducción secundaria, si deberíamos considerarla o no deberíamos ofrecerla. Y ellos en realidad consideran que no se debería ofrecer solo en aquellas pacientes con carcinomatosis y un intervalo libre de enfermedad menor a 12 meses. En el resto de los escenarios se debería ofrecer o por lo menos considerar. El grupo de Ago planteó un score un poco más complejo, que agrega más variables para tratar de utilizar esto, que están plasmados en el estudio Desktop One, en el cual ellos plantean que, de acuerdo a si pudieron hacer una resección completa en la primera cirugía, si el paciente no tiene ascitis o una ascitis en realidad menor a 500 mililitros y el paciente tiene un buen performance status, ellos lo dividen así, cumple estos 3 criterios en negativo o positivo, y luego en el estudio Desktop 2 validaron prospectivamente este criterio y definieron que en las pacientes consideradas positivas porque cumplían estos criterios se lograba una tasa de resección completa del 76%.
Luego de eso, un consorcio internacional liderado por TIAN, por eso este score se denomina TIAN, o después también pasó el nombre de eModel, realiza un score que es un poco más complejo, pero que incluye los 3 parámetros ya propuestos en el score de AGO. Es decir, la resección primaria, el performance status y la presencia de ascitis, a lo cual le agregan el estado FIGO, el intervalo libre de progresión y el valor de CA125 a la recurrencia. De acuerdo a esto, y los parámetros que están ahí planteados en la diapositiva, utilizando un valor de corte de 4.7, ellos determinan que este modelo tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 50% para determinar las pacientes que deberían ir a un proceso de citorreducción secundaria. De acuerdo a esto, validaron y determinaron que la proporción de R0 en aquellos pacientes que tienen un valor de corte inferior a 4.7 es del 80% aproximadamente. Entonces, ahora hemos hablado de la importancia que tiene la citorreducción secundaria en los resultados quirúrgicos y hemos intentado hacer un approach a cómo estas pacientes deberían seleccionarse. Lo que todavía no hemos visto en algún lado mostrado adecuadamente es si hay una comparación entre realizar la cirugía o que las pacientes pasen directamente a un escenario de tratamiento sistémico con quimioterapia. La información original o primera que fuimos recibiendo se trata todo de estudios retrospectivos. Y ellos en general, digamos, reportan que la cirugía podría aportar un beneficio sobre la quimioterapia sola. Quizás los 2 estudios retrospectivos más importantes son el estudio de la base de datos del SER o un estudio en el cual se reportan los pacientes de los 6 centros designados, digamos, del NSI, en el cual se ve que los pacientes que llevan adelante una cirugía seguida de quimioterapia posterior obtienen un beneficio en la sobrevida. Sin embargo, siempre que tengamos en cuenta que estamos haciendo un estudio retrospectivo, hay que tener en cuenta de que puede tener importantes sesgos a la hora de evaluar el impacto que tiene una estrategia sobre la sobrevida. En ambos estudios se vio que las pacientes que llevaban adelante un procedimiento quirúrgico eran más jóvenes, solían estar en estadios más tempranos y que tenían intervalos libres de recaída más prolongados. Por lo cual, sacar una conclusión directa de estos estudios es más complejo. El estudio del NCI, luego de esto, reporta en el mismo estudio un análisis de propensity en el cual ellos tratan de igualar a las poblaciones y ellos siguen sosteniendo que habría un beneficio de llevar a cabo la cirugía de citorreducción secundaria en una población igualada en sus características clínicas. Pero hasta hace no muy poco no teníamos datos definitivos de estudios randomizados que determinen este escenario. Y hoy en día sí podemos decir que hay 3 estudios randomizados que plantearon esta problemática y que evalúan cuál sería el beneficio de la citorreducción secundaria en los pacientes con cáncer de ovario recaído. Tenemos el estudio del GOG-213, que es un estudio principalmente americano, casi el 50% de los pacientes eran americanos, pero también había población asiática de Corea y Japón. El estudio Desktop 3 europeo, liderado por el grupo alemán, y el estudio chino del SOC1. Vamos a ir a repasar brevemente las características de los estudios para ver un poco cuál sería la mejor recomendación para nuestros pacientes. El estudio GOG-213 era un estudio, digamos, definido bifactorial, que por un lado intentaba evaluar el uso de bevacizumab, pero tenía un componente de su estudio que determinaba cuál era la función de la citorreducción secundaria en estas pacientes. Inicialmente no incluía una rama que reciba, digamos, solo carboplatino paclitaxel, que después recibió algunos cambios para que los pacientes puedan también recibir gemcitabina. En este estudio se logró una tasa de citorreducción óptima del 67%, y a la hora de evaluar la sobrevida global, este estudio no demostró un beneficio a favor de la citorreducción secundaria. Incluso si uno ve el hazard ratio, va a favor de no realizar cirugía del 1.29, pero esto no era estadísticamente significativo. Lo llamativo de este estudio a resaltar es la gran sobrevida global que tuvieron las pacientes que no realizaron cirugía, que como ven es de 65 meses, valores que la verdad no habíamos visto hasta hace muy poco. A la hora de evaluar la sobrevida libre de progresión, sí había un impacto menor a favor de la cirugía de citorreducción secundaria, con un hazard ratio de 0.82, pero tengamos en cuenta que evaluar sobrevida libre de progresión luego del procedimiento quirúrgico suele ser más difícil que en aquellos pacientes que uno mantenía la enfermedad. Cuando evaluamos en análisis exploratorio, sí había una particularidad que en aquellas pacientes que realmente realizaban una cirugía R0, ese grupo en particular,
parecería haber mejores resultados que no realizar una cirugía. El estudio europeo Desktop 3, digamos, utilizando la misma manera de randomizar a favor de la cirugía o no cirugía, consiguió una tasa de R0 del 74%, pero a diferencia del estudio previo, sí demostró en su resultado final un beneficio en sobrevida global a favor de realizar la citorreducción secundaria, 53 versus 46 meses, con un delta de 7.7 meses. En lo que respecta a la sobrevida libre de progresión, también demuestra un beneficio a favor de la citorreducción secundaria, y cuando evaluamos de forma exploratoria el impacto que tenía la citorreducción secundaria R0 versus no cirugía, era inclusive mayor el beneficio, llegando a casi 16 meses a favor de realizar la cirugía de citorreducción. El estudio chino, publicado muy recientemente, ahora en abril de este año en el Lancet, con un diseño similar, nos demuestra una tasa de reducción R0 también cercana al 70 y pico %, y un beneficio en sobrevida libre de progresión para realizar la citorreducción secundaria. En este caso, la sobrevida libre de progresión era un endpoint primario y por eso lo reportan, y cuando evalúan el análisis también exploratorio de R0 versus no cirugía, muestran un beneficio aún mayor. Los datos en relación a sobrevida global, que yo considero que son los que uno realmente debería evaluar en este escenario, todavía eran inmaduros para sacar conclusiones, pero parecería haber una tendencia que los pacientes con cirugías R0 eran los que tenían mayor beneficio. Básicamente nos encontramos en un grado de desigualdad, o por lo menos de discordancia, en los resultados de este estudio, para lo cual habría que mirar ciertos detalles a la hora de comparar estos tres estudios, ¿sí? Y el primero tiene que ver en que ningún estudio utilizó el mismo score o la misma forma de seleccionar a los pacientes para llevar a cabo la citorreducción secundaria. Como pueden ver, el estudio chino utilizó el iModel y también incluía la realización de un PET, que no estaba dentro de los otros estudios. El estudio GOG simplemente era a criterio del investigador, y el estudio Desktop sí requería que cumpla los criterios de AGO. Otro dato importante para evaluar era la tasa de R0. ¿Sí? Dentro de todos estos estudios mantuvieron una tasa de R0 alta y similar, aunque el estudio GOG fue el que tuvo la tasa de R0 inferior de solo el 67%. Tener en cuenta, como nombré cuando hablaba del GOG 213, que los pacientes que no realizaron cirugía tuvieron resultados mucho mejores de los esperados, tanto en sobrevida libre de progresión y sobrevida global, pero eso también está de la mano de que habría que evaluar cuál es el tratamiento de mantenimiento que recibieron estos pacientes y el uso de nuevas drogas, que en el estudio GOG 213 el 84% de los pacientes recibió bevacizumab, a diferencia de los otros dos estudios donde este porcentaje fue francamente inferior, solo del 20% en el Desktop y solo del 1% en el estudio chino. ¿Sí? Frente a esto, sí, lo que yo creo que podemos concluir en relación a la citorreducción secundaria es que las pacientes con un carcinoma de ovario recaído y un intervalo libre de progresión prolongado deben ser evaluados para determinar su elegibilidad. Siempre que nos encontremos con esta paciente, deberíamos plantearnos si son candidatas o no a llevar a cabo una cirugía. Frente a eso, realizar los scores que existen en este momento, un adecuado estudio por imágenes y discutir con el equipo quirúrgico, bien de la mano de ellos, las características del paciente y del tumor para poder tomar esta decisión. Pensar que la carcinomatosis sola de por sí no es una contraindicación, así como lo muestra el score del Memorial, y también como demostró el estudio el estudio chino del SOC, que en un porcentaje bastante alto, casi del 50 y pico, 60% de los pacientes con carcinomatosis, lograron igual una cirugía R0. Tener en cuenta que necesitamos en estas pacientes conseguir cirugías R0, y por lo tanto, como habló Federico en la charla inicial, tienen que ser centros especializados y con experiencia, incluso aún más que en la cirugía primaria, porque esta tiene mayores complejidades técnicas, ya que son terrenos que ya han sido operados, con el riesgo de encontrarnos con adherencias y otro tipo de complicaciones del procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que todavía vamos a abordar esta situación entendiendo la divergencia de los resultados que mostré en los estudios randomizados, y empezar a pensar si en realidad todos los avances en lo que es tratamiento sistémico podrían estar minimizando los beneficios propios de la cirugía en relación a lo que nos aporta el conocimiento del estudio GOG, que esos pacientes con bevacizumab no tuvieron tal impacto con la cirugía, y también tener en cuenta qué impacto podrían tener también, por ejemplo, el uso de inhibidores PARP en este escenario. Pero la verdad que es algo que no tenemos una respuesta, y como dije al principio, considero que la citorreducción secundaria es algo que tiene que estar
dentro de la mesa de discusión en la paciente recaída. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente Pablo, muy buena charla. Vamos a dar entonces 10 minutos de preguntas, discusiones entre toda la mesa. Creo que hay alguna pregunta del público, vamos a leerla. Sí, hay una pregunta que es, ¿cuál es el estudio imagenológico de elección para el diagnóstico y seguimiento de las pacientes con tumores de ovario? Bueno, creo que quizá la pregunta va a algo, ya Federico vos dejaste en claro un poco cuáles son los estudios que pedís para la estadificación, quizás aclarar primero cuál es lo que vos necesitás como condición sine qua non, y tal vez tu opinión acerca del seguimiento, ¿no es cierto?, de las pacientes con cáncer de ovario operadas, qué estudios les pedís, cada cuánto. Bueno, en cuanto a los estudios, yo presenté los que mayoritariamente tenían evidencia. ¿Qué pedimos nosotros a las pacientes con cáncer ovario? Y esto lo charlamos mucho con el servicio también de oncología. Nosotros, toda paciente que se va a operar por cáncer ovario, le pedimos una resonancia de abdomen y pelvis con técnica de difusión, gel endovaginal y endorrectal para valorar tabiques y valorar la complejidad, para saber la relación que tiene y cuál va a ser nuestra complejidad, con una tomografía de tórax, y ante la duda pedimos un PET. Eso en cuanto a la citorreducción primaria. En cuanto al seguimiento, actuamos de la misma manera, resonancia de abdomen y pelvis y tomografía de tórax, y ante la duda de una recurrencia, obviamente pedimos un PET. Bien, y en cuanto a la frecuencia de los estudios de seguimiento, Federico, Ahí Pablo. no vamos a pelear un poco, pero nosotros hacemos el seguimiento cada 3 meses, no pedimos cada 3 meses resonancia, sino que alternamos resonancia con ecografía, que darían resonancias cada 6 y ecografías cada 6, básicamente, junto con los marcadores. Piden marcadores. También pedimos marcadores porque es mucho más fidedigno. De hecho, si vamos al trabajo publicado en Lancet, si debemos operar una paciente cuando tiene síntomas o cuando tiene elevación del marcador, la supervivencia fue similar cuando la paciente tiene síntomas. Pero bueno, eso es una discusión que podemos estar un año. Sí, es tal cual dice Federico, ¿no? La discusión en el seguimiento todavía es bastante compleja. Hay partidarios de utilizar el marcador y otros que consideran que quizás en realidad eso genera mucha ansiedad en el equipo tratante y en la necesidad de empezar a abordar la situación. Lo que puede a veces brindarnos de ayuda la utilización del marcador es llevar adelante los estudios correspondientes para plantear esto que estuvimos hablando, de llevar adelante una citorreducción secundaria o no. Que si uno simplemente oculta eso y espera, quizás en un momento ya cuando se evalúe, esa paciente tiene un procedimiento quirúrgico mucho más complejo. Pero la verdad que es algo que todavía está en discusión. Yo creo que sí la evaluación, por lo menos clínica, tiene que ser cada 3 meses y en forma alternada ir definiendo qué estudio imagenológico deberíamos realizar en cada momento. Nuestra duda con respecto al marcador, que muchas veces es marcador positivo con imágenes, incluido PET negativo, y es si no estamos forzando la platino resistencia. Esa es una de las grandes dudas que hay, comparativamente justamente con ese ensayo que habla de síntomas versus imágenes. Yo ahí, la verdad que si ustedes me preguntan, no sé, pero sí, si ustedes me preguntan, prefiero controlarla más de cerca que más alejado. Correcto. Bueno, muy bien, hay otra pregunta y es, ¿hacen de manera rutinaria el score de Fagoti en la citorreducción secundaria? ¿Utilizan algún score en particular? Sí, lo utilizamos igualmente en citorreducción secundaria. En la citorreducción primaria, nuestro algoritmo es, si la paciente no tiene enfermedad extraabdominal, utilizamos el score de Fagoti. Si la paciente tiene enfermedad extraabdominal, llámese derrame pleural o una lesión punzable, punzamos esa lesión y esa paciente va a ir a cirugía al intervalo, exceptuando que tenga una lesión única y se pueda lograr una citorreducción completa en estadio 4. Y si la paciente solamente tiene derrame pleural, antes del score de Fagoti realizamos una toracoscopía. Bien, una pregunta más, creo que estamos a tiempo. Una pregunta para el doctor Mando. Si la cirugía del intervalo puede tener resultados similares a cirugía primaria si hay R0, ¿considera que podría realizarse una conducta similar para la citorreducción secundaria en pacientes no quirúrgicos o borderline quirúrgicos? Bueno, obviamente que no hay estudios al respecto, pero bueno, ¿cuál sería tu opinión, Pablo, con respecto a eso? Sí, como vos decís, la verdad que no hay evidencia clara al respecto de este escenario. ¿Sí?
y es bastante más complejo de evaluar estos pacientes. Yo creo que una paciente que sí es considerada por el equipo quirúrgico que no es quirúrgica de entrada en el momento de la citorreducción secundaria, debería avanzar con la quimioterapia, y en realidad hoy la práctica habitual es no intervenirla. Sin embargo, creo que hay algún subgrupo de pacientes que uno podría pensarlo, o por lo menos discutirlo, pero muy dentro de alguna excepción en particular, quizás si luego del tratamiento hay algún tipo de persistencia solo a nivel ganglionar, o algo que podría uno realmente saber que son pacientes que pueden obtener un beneficio. Pero la verdad que creo que ahí ya nos salimos un poco de la práctica, y hoy, por suerte en general, en realidad este es un escenario de la recurrencia en el cual tenemos bastantes estrategias terapéuticas sistémicas, en las cuales también tenemos acceso a estrategias de mantenimiento que han demostrado beneficios en sobrevida libre de progresión, que a veces tendemos a utilizar más que llevar a la paciente en cirugía. ¿Sí? Hoy en día, en lo personal, nosotros en nuestro equipo no utilizamos generalmente el bevacizumab en primera línea, así que es una droga que solemos utilizar en el escenario de segunda línea, y también pacientes hoy en día que no han recibido niveles de PARP en primera línea son unas grandes candidatas a recibirla en segunda línea, entonces tenemos un arsenal terapéutico que la verdad que hoy nos brinda una estrategia antes de pensar en reintervenirlas. No sé, Federico, en su institución, o vos cómo que ves de esta situación. Sí, opino muy similar a vos. Es muy difícil una paciente que fue a cirugía al intervalo hablar de una recurrencia, pero sí lo que contemplamos y tenemos en cuenta, por supuesto, es el periodo libre de enfermedad en ese escenario. Si tenemos una paciente que en una cirugía al intervalo tuvo una gran respuesta y tiene un periodo libre de enfermedad de 18, 24 meses, podríamos, sin una evidencia, considerar que esa paciente sería candidata a citorreducción secundaria, pero como bien dijo Pablo, hoy día, antes rogábamos que la paciente no sea BRCA mutada, y en la actualidad rogamos que sea BRCA mutada, justamente por las alternativas terapéuticas que tenemos. Bien. Y por ahí, la última pregunta un poco es más de opinión de ustedes, ¿no? Pero creo que las dos, o quizás las dos más grandes diferencias entre los estudios del 213, entre el desktop y el SOC1, fue primero los criterios de selección de pacientes, muy específicos para dos estudios y nada específicos para el norteamericano, y segundo, la utilización de bevacizumab. Pero teniendo ya más de 10 años de utilización de bevacizumab, creo que no hay un lugar claro, esta es mi opinión, para el bevacizumab en cáncer de ovario, ¿no? Diferentes centros lo ubican en diferentes lugares. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la causa de las diferencias de los resultados entre estudios? ¿Farmacológicas, criterios de selección, alguna otra? En cuanto al GOG 213, terminó el ensayo terminó en el 2017 y el estudio se publicó en el 2019. Ese ya es un criterio por el cual creo, y varios coinciden en que se apuraron en publicar los resultados. El trabajo de Dubois terminó en el 2015 y lo publicó en el 2020, recién lo presentó en ASCO. Creo que tiene más seguimiento, tiene ese criterio de selección claro. El GOG 213 no tiene criterio de selección, si bien tiene ascitis. Si hablamos del GOG 213, más del 50% de las pacientes tiene más de 2 lesiones. Pero también hablamos del otro trabajo chino, logran un porcentaje de 63% con carcinomatosis peritoneal de citorreducción completa. La verdad que es muy dispar, pero los últimos dos trabajos son muy alentadores a favor. Si me preguntás el rol que ocupa el bevacizumab, para mí su rol es mayoritariamente en citorreducción subóptima primaria, como bien describe el GOG 218 y el ICON 8, o el Ocean en la recurrencia. Ahora, el año pasado le pregunté al doctor Pedro Ramírez del MD Anderson qué estaban haciendo en neoadjuvancia, y ellos están usando mucho bevacizumab, a pesar de que no hay evidencia, o en fase 3, están usando bevacizumab en cirugía al intervalo, y como experiencia personal, a nosotros, si bien nosotros somos agresivos en la cirugía de cáncer ovario, estamos teniendo más complicaciones que no se los voy a atribuir al bevacizumab, pero sí a la agresividad quirúrgica, pero somos muy juiciosos, eso siempre lo charlamos en Ateneos, y hemos a veces dado bevacizumab en cirugía del intervalo. De acuerdo con Federico, yo creo que es clave de esos 3 estudios el tema de la selección de los pacientes. La verdad que dejar abierto a criterio de investigación algo tan complejo como seleccionar a estos pacientes, dado la subjetividad,
me parece que ensucia muchísimo la cancha de la conclusión que uno pueda tomar del GOC 213. Obviamente que son en general centros especializados y uno piensa que la selección es buena, pero hay cierto componente de subjetividad que es distinto. Y el trabajo chino también, por ejemplo, reportaba esos detalles que incluso haciendo estudios y una evaluación previa con PET, ellos en la cirugía encontraron diferencias en el volumen de enfermedad que tenían a su evaluación previa hacia el momento de la cirugía. Así que creo que el tema de la selección es muy importante. Y como decía también Federico, son estudios que han tenido complicaciones en todo lo que es el reclutamiento, bastante demoras, y eso probablemente tenga algún impacto de alguna manera en los resultados. Y con respecto al bevacizumab, lo único para decir es que en lo personal, yo no compro que el bevacizumab sea el causante de las diferencias en ese sentido y que realmente modifiquen o puedan cambiar si es la cirugía o no. Si hablábamos de inhibidores de PARP, que realmente estamos viendo una cosa muy novedosa en un subgrupo, eso la podría llegar a creer, pero la verdad que no está reportado el uso de inhibidores de PARP en los estudios, salvo el chino, y es en general bajo. Así que yo eso no lo termino de comprar, a pesar de que si uno lee a los especialistas y a la gente más reconocida en el mundo, todos lo han traído a colación. A mí en lo personal no me termina de cerrar. Bueno, muy bien. En virtud del tiempo, vamos a finalizar con la sesión de preguntas. Nuevamente agradecer a ambos, ¿no? Al doctor Bianchi, al doctor Mandó por las presentaciones. Y vamos a avanzar. Le voy a dar paso al doctor Sarvá para que empecemos ya con la parte de tumores de endometrio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenísima la sesión de cáncer de ovario, que la damos por terminada, y comenzamos ahora la sesión de cáncer de endometrio. Y para la primera charla de radioterapia en cáncer de endometrio, controversia en el manejo postoperatorio, a quién y cuándo, la invitamos a la doctora Fernández Díaz Vázquez, una radioterapeuta conocida por todos, que trabaja en el Instituto Dian Funes de Córdoba, y es una experta en este tema. Así que, bueno, Fernanda, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias, José y Matías, por la invitación. Gracias a la asociación. Muy buena la preceptoría. ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, entonces en esta parte de la preceptoría vamos a hablar del manejo radiante del cáncer de endometrio. Muy bien lo presentó José en digamos, el a quién y cuándo, ¿sí? Vamos a tratar a estas pacientes operadas de cáncer de endometrio, y yo me atreví a generar otro escenario, que no es solo a quién y cuándo, sino cómo las vamos a tratar. Históricamente nos basamos en los factores pronósticos para determinar el riesgo y de acuerdo a ello determinar el tratamiento que vamos a realizar. Factores pronósticos que están relacionados con el tumor, como el estadio, la invasión miometral, el grado histológico, el subtipo celular, y también factores relacionados con la paciente que, como sabemos, tiene más de 60 años, el pronóstico nos cambia, ¿sí? Y estos factores de riesgo desfavorables están incrementando el riesgo en estas pacientes de enfermedad recurrente o extrauterina. Muy bien. Entonces, se han determinado 3 riesgos, bajo riesgo, intermedio y alto riesgo, relacionados con estos factores pronósticos y con el estadio de la enfermedad. Y de acuerdo a estos parámetros se determinó que los de bajo riesgo, las pacientes con cirugía sola era suficiente, para las de riesgo intermedio realizar la braquiterapia en la cúpula vaginal era necesario, y para las pacientes de alto riesgo el tratamiento loco regional y también el sistémico, con o sin tratamiento sistémico. Bueno, ¿qué rol ocupa la radioterapia postoperatoria? Muy bien, ¿cómo se determinaron qué tratamiento seguir de acuerdo al riesgo? Hay varios estudios randomizados para estadios tempranos, ¿sí? Excepto el PORTEC-2, todas las pacientes de estos estudios se comparan con observación, es decir, tratamiento radiante versus observación. Por ejemplo, el trabajo noruego, que si bien le hizo braquiterapia a todas las pacientes en la cúpula vaginal,
comparó no realizar tratamiento en pelvis versus tratamiento pelviano. Y si bien mostraron que hubo una tasa de recidiva menor en pelvis y vagina, fundamentalmente en las pacientes que tenían algún factor pronóstico desfavorable, no hubo beneficio en la supervivencia global. Por eso que ellos aconsejan que los tumores que tienen algún factor, como el grado histológico, la invasión linfovascular o la penetración en la pared endometrial, deberían recibir radioterapia pelviana, pero el resto de los pacientes, braquiterapia vaginal. ¿Qué pasa con el PORTEC 1? El PORTEC 1, a diferencia del estudio que vimos antes, ellos comparan radioterapia pelviana versus observación, pero no realizaron braquiterapia en las pacientes. Los resultados: menor recurrencia locorregional, pero no tuvo impacto en sobrevida global en los pacientes de bajo riesgo y en riesgo intermedio. Es por ello que ellos sugieren evitar la radioterapia pelviana en este subgrupo de pacientes. Con un diseño similar, el GOG 99 tampoco realizó braquiterapia, estadios tempranos, observación versus radioterapia pelviana postquirúrgica. Conclusiones: no hubo beneficio en sobrevida global, y del grupo que no hizo radioterapia, la mayor recurrencia fue a nivel de la cúpula vaginal. El trabajo británico, similar diseño terapéutico, no radioterapia versus sí radioterapia pelviana. En cada grupo el 50% de las pacientes hicieron braqui, y los resultados, a pesar de que ellos incluyeron pacientes con mayor riesgo, ¿sí?, no mostraron beneficio en la curva de periodo libre ni sobrevida. El metaanálisis de estos trabajos, entonces, nos muestra que si bien hay un mejor o un mayor control locorregional, no hay una clara mejoría en supervivencia global, y sí un aumento de la toxicidad asociada a la radioterapia postquirúrgica. Es por ello que entonces la radioterapia pelviana quedaría reservada para las pacientes de alto riesgo, y la pregunta es si la braquiterapia como único tratamiento podría reemplazarla para la mayoría de estos pacientes, ¿sí? Ya que sabemos a través del PORTEC 1 y el GOG 99 que no hicieron braquiterapia, que en la mayoría de las recaídas estaban a nivel de la vagina y fundamentalmente a nivel de la cúpula vaginal. Y hay varias series de estudios que muestran que con una adecuada estadificación quirúrgica los resultados con braquiterapia como único tratamiento son excelentes. Bien, pasemos al PORTEC 2 entonces, que ya no compara con observación, sino que con pacientes con algo más de riesgo que las pacientes del PORTEC 1, porque incluye pacientes mayores, compara radioterapia pelviana versus braquiterapia de alta tasa. El paciente, entonces el riesgo no bajo, sino intermedio. Conclusiones: si bien tuvieron en la rama que hizo braquiterapia un ligero aumento de la falla pelviana, pero la sobrevida, el periodo libre y el periodo libre de metástasis son similares, y la calidad de vida fue mejor con la braquiterapia sola. Es por ello que los autores aconsejan la elección de braquiterapia como tratamiento adyuvante para este grupo de pacientes con riesgo intermedio. Repito, ¿qué pasa entonces con el rompecabezas de todos estos estudios que les mostré? Las conclusiones es que todos estos estudios no han mostrado diferencias en la sobrevida global. Es por ello que las guías de ASTRO, que es la Asociación de Terapia Radiante Oncológica Americana, publicadas en el 2015, nos sugieren que en las pacientes que pacientes no requerirían un tratamiento adyuvante. Como vimos, serían las pacientes que tienen tumores de grado bajo, 1 o 2, y menos del 50% de invasión miometral, es decir, que no tienen ningún factor de riesgo desfavorable. Esas pacientes podrían hacer observación. ¿Qué pacientes deberían recibir tratamiento solo en la cúpula vaginal con braquiterapia? Bueno, las pacientes que, si bien son grado bajo, tienen una invasión mayor al 50% del miometrio, o bien
que tienen una invasión menor al 50%, pero que son grado alto. Es decir, con un factor desfavorable les haríamos braquiterapia en la cúpula vaginal, que sabemos que es el sitio de mayor recaída. ¿Y quiénes deberían recibir radioterapia externa? Bueno, las pacientes que tengan varios factores desfavorables asociados, ¿sí? Más del 50, grado 3, o menos del 50, pero son mayores a 60, invasión linfovascular. Entonces, varios factores asociados a esas pacientes podríamos hacerles radioterapia pelviana. Bueno, ¿qué pasa con las pacientes de alto riesgo? ¿Cómo las vamos a tratar? ¿Qué sabemos de los estudios randomizados? El ARTIOG 9708 mostró que la quimio-radioterapia es factible para este subgrupo de pacientes. El estudio europeo, que hizo radioquimioterapia secuencial, mostró que la asociación de ambos tratamientos mejoraba el periodo libre de enfermedad. Y con el análisis de este estudio se genera el PORTEC-3, sí, que se presentó en ASCO en 2017, que comparó radioquimioterapia concurrente versus radioterapia, ¿sí? Concomitantemente, digamos, o contemporáneamente, se presentan el GOG 249, que fue un estudio negativo porque se pretendía demostrar si la quimioterapia con braquiterapia era superior a la radioterapia pelviana, y no lo fue, y el GOG 258, que a diferencia del PORTEC-3, en lugar de comparar con radioterapia sola, compara la quimioradioterapia con quimioterapia sola. No hubo diferencias en sobrevida, no hubo diferencias en recaída local, pero del grupo de pacientes que hizo quimioterapia solo, tuvieron más recurrencias pelvianas y a nivel paraórticos. Bueno, el diseño del PORTEC-3, el estudio que de alguna manera nos marcó a nosotros de cómo debemos tratar a estas pacientes de alto riesgo, es el diseño del estudio, combina radioquimioterapia y luego agrega 4 ciclos de carboplatino paclitaxel y lo compara con radioterapia sola. Estos son los criterios de inclusión, pacientes de alto riesgo, e incluyó pacientes con histología desfavorable. Como vemos, los resultados nos muestran una tendencia a mejorar la sobrevida libre de enfermedad a 5 años, una reducción del riesgo de sobrevida libre del 7% y de sobrevida global del 5%. Para las pacientes con estadios 3, un beneficio significativo del 11% para el grupo que realizó la modalidad combinada. Ojo, la toxicidad fue significativa para la rama combinada dentro del primer año post-tratamiento. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de Astro? Que son previas en realidad a la publicación del PORTEC-3. Este año se van a actualizar estas guías. ¿Qué hacemos con las pacientes estadios 3 y 4 con carcinoma endometrioide? ¿Le hacemos radioterapia o no? Es lo que sugiere el panel, es que para este grupo de pacientes, no solo radioterapia, sino la asociación con quimioterapia es beneficiosa. ¿Y a quiénes les vamos a hacer braquiterapia de este grupo de pacientes? Esa es una de las dudas, porque en realidad no hay data prospectiva que nos diga qué hacer con este grupo de pacientes, pero si nos fijamos en el PORTEC-3, ellos dejaron la braquiterapia librada al criterio del grupo que en realidad tratante, que en realidad ellos lo agregaron cuando había invasión del cervix. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los trial ongoing? Bueno, seguimos con los PORTEC, el PORTEC-4, que también compara con observación en pacientes de alto riesgo, pero ¿con qué lo compara? Con una línea investigacional de tratamiento de 2 fraccionamientos diferentes de braquiterapia. ¿Sí? El endpoint primario es la recurrencia vaginal y luego la supervivencia. Pero ¿dónde estamos hoy? En realidad, quizá podríamos hacer una comparación, cuando hablamos de clasificación molecular en endometrio, quizá podríamos hacer una comparación de cuando empezamos con la clasificación molecular en mama, ¿sí? En endometrio tenemos 4 subgrupos de clasificación molecular, un primer subgrupo que es el POL-E, una exonucleasa que se determina por secuenciación del ADN,
que está expresada en los tumores endometrioides y que les confiere un excelente pronóstico. Los otros 3 subgrupos se pueden determinar por inmunistoquímica, los 2 grupos de la inestabilidad microsatelital, el hipermutado y el de bajo número de copias relacionados con un pronóstico intermedio, y la mutación del P53 en los estudios fundamentalmente en las histologías no endometrioides como carcinosarcoma, seroso papilar, que les confiere un pronóstico más pobre. Entonces, a raíz de esta clasificación molecular intentando, se diseña el PORTEC 4A, que lo que intenta hacer es, digamos, asociar a los factores de riesgo la clasificación molecular para determinar cuál es el mejor tratamiento para las pacientes de acuerdo al riesgo. Y ellos, en lugar de dividirlos en riesgo bajo, medio, intermedio y alto, los dividen en pronóstico favorable, intermedio y desfavorable, ¿sí? El pronóstico favorable recibiría como tratamiento adyuvante observación, el intermedio la braquiterapia vaginal y el desfavorable la radioterapia externa. Y lo comparan con una rama con braquiterapia vaginal. Este es el esquema, este es el diseño del tratamiento. Como vemos, la primera rama, la de hipermutación de POLE, ¿sí? Con un pronóstico favorable en los tumores endometrioides, en la deficiencia del mismatch repair, que se divide en 2 grupos, el de alto número de copias y bajo número de copias, relacionado más que nada con el pronóstico intermedio, y luego el tercer grupo de peor pronóstico o desfavorable, que es el P53 abnormal, si ya sea con invasión linfovascular y con la sobreexpresión de la proteína LCAM de moléculas de adhesión. Para terminar, vamos al cómo, ¿sí? Es muy importante este punto, porque hoy por hoy tenemos 2 trabajos randomizados, ¿sí? Que comparan lo que es la radioterapia externa con la intensidad modulada, como es el protocolo TIME-C. No me quiero demorar mucho, pero con IMRT demostró que todos los parámetros que evaluaron de toxicidad gastrointestinal fueron favorables significativamente, digamos, a favor del tratamiento más conformado, como es la IMRT. Es decir, la intensidad modulada reduce en las pacientes la toxicidad gastrointestinal y genitourinaria comparada con la terapia estándar. Disminuye el uso de medicación antidiarreica, mejora la calidad de vida porque el paciente se siente mejor durante el tratamiento. Y el segundo estudio, que si bien está dedicado para los tumores cervicales, en realidad son tratamientos de radioterapia posoperatoria en pelvis, ¿sí? Y compara la radioterapia 3D versus la IMRT, y fíjense ustedes cómo todos los factores asociados con toxicidad tardía gastrointestinal fueron menores en el tratamiento de IMRT, así como los no gastrointestinales, como son la astenia, la estenosis vaginal, fueron todos las variables menores con intensidad modulada. Por lo cual ellos sugieren o concluyen que la IMRT es superior reduciendo la toxicidad tardía gastrointestinal en cualquier radioterapia pelviana posoperatoria, ¿sí? Y que este beneficio se incrementa con el tratamiento combinado con quimioterapia. También se disminuye la medicación, la diarrea aguda, la toxicidad genitourinaria se mantiene, y entonces ellos disponen que la IMRT sería el tratamiento estándar para realizar radioterapia postquirúrgica en la pelvis. ¿Por qué pongo estos trabajos? Porque me parece fundamental que tengamos en cuenta y que el esfuerzo de los radioterapeutas sea disminuir la toxicidad para que el beneficio real del tratamiento se haga evidente en nuestras pacientes. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Siempre clarísima. Después vamos a hacer las preguntas que surjan. Ahora pasamos a la segunda charla de este módulo,
le damos paso a la doctora Gema Aguil, que es una oncóloga destacada del COIR de Mendoza, que nos va a hablar de las nuevas opciones terapéuticas en el cáncer de endometrio, sobre todo focalizando la inmunoterapia y las terapias target, muy actuales, sobre todo por el recientemente presentado estudio de inmunoterapia en esta patología. Doctora, adelante. Perdón, estaba muteada. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, hola. Bueno, hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias Matías y José por esta invitación. Y bueno, es la última charla, así que vamos a tratar de hacerlo un poco más entretenida. Voy a hablar sobre los avances en cáncer de endometrio avanzado. Sobre todo lo que vamos a ver en la parte de introducción, un poquito de algunos datos, clasificación, un poco de lo que habló Fernanda, de la inestabilidad de microsatélites y los déficits de proteínas de reparación, por qué es importante para los oncólogos el uso de esto, por qué nos sirve y qué hay que pedir, y el tratamiento en endometrio avanzado, un poquito de lo viejo, de hormonoterapia, quimio, y lo más nuevo de los estudios recientes de inmuno y agentes TARS. Bueno, como sabemos, el cáncer de endometrio tiene mayor incidencia a nivel de los países del norte, en Estados Unidos, Canadá y Europa, debido a que hay un mayor riesgo por el síndrome de obesidad y metabólico, de hipertensión, diabetes, relacionado con el estilo de vida. Si bien la mortalidad no es tan alta en estos lugares, básicamente es porque se puede detectar de manera temprana y esto la mortalidad ha llevado que sea en un 95 o un 60%, que a los 5 años es aproximadamente un 80%. En Argentina tenemos una tasa de cáncer de endometrio que se detectó en el año 2018 de 3,6% en todas las pacientes de mujeres. Tenemos así una clasificación más antigua que se utilizaba, que era la clasificación de Bachmann, que la dividió en dos grupos. En el grupo 1, que era el 80% de las pacientes con cáncer de endometrio, en la que se veía que tenían los receptores hormonales positivos, eran más histología endometroide, estaban relacionados con estos síndromes metabólicos, y el pronóstico era mejor. Un 85% vivía a los 5 años. Y el grupo 2, en el que las características eran un poco más agresivas, y la supervivencia era pobre de 55% a los 5 años. Pero esta clasificación se está dejando en uso porque lo que más tenemos ahora es, como habló Fernanda, la clasificación molecular. Esto me voy a detener 2 minutos porque es bastante interesante de ver que están los 4 grupos, en el, como habló Fernanda, que tenemos el POL ultramutado de la polimerasa epsilon, en que se ven un 15% aproximadamente de los pacientes con cáncer de endometrio, aquellos que tienen inestabilidad de microsatélites o deficiencia del mecanismo de reparación de proteínas, y esto se los llama habitualmente tumores calientes, porque inmunogénicamente están más calientes y más sensibles al tratamiento que podemos implementar, como vamos a ver más adelante. Y en el otro grupo de pacientes, que incluye un 55%, estarían los que son de copia alta de replicación, como serían los serosos, y un 35% que lleva a generalmente los endometroides, que no tienen una clasificación específica molecular de detección de alguna mutación, que generalmente son los endometroides con receptores hormonales positivos. Esto a nivel pronóstico y tratamiento vamos a tener diferencias, que es lo que se está investigando, y a nivel de pronóstico, los POL mutados, como habíamos visto, en realidad tienen una supervivencia alta, a diferencia de los que serían de alto número de copias, que entrarían como los serosos o los de células claras, que la supervivencia es menor. Basado en esos estudios, realmente se están basando en la parte de adyuvancia, y como habló antes la doctora Díaz Vázquez, en realidad esto irá viéndose a quién hacerle la radioterapia y a quién no, de acuerdo al riesgo. Me quiero detener 2 minutos en el mecanismo de acción de reparación de proteínas, porque es importante para entender algunas cosas. El mecanismo de reparación generalmente lo realiza en el organismo las proteínas, la MSH2 o MSH6, que trabajan como proteínas heterodímero, o MLH1 y PMS2. Estos detectan básicamente si hay algún error en apareamiento, y ellas lo que hacen básicamente es cortar la parte de la cadena que está alterada y llevar a una síntesis de cadena normal.
Si por alguna razón el paciente tiene alteraciones o mutaciones de estas proteínas, obviamente esta detección del error del apareamiento no se va a realizar, las proteínas van a ser todas anormales y va a llevar a la proliferación celular sin muerte de la célula. Esto lo podemos ver básicamente con inmunistoquímica a la presencia o deficiencia de las proteínas reparadoras. Básicamente, en la anatomía patológica por inmunistoquímica se puede ver su presencia y su ausencia determina el déficit de MMR, que nosotros lo podemos hacer un subrogante o pedir una PCR para ver inestabilidad de microsatélites. Esto se demuestra en 5 microsatélites que pueden estar inestables y tiene que estar por lo menos la presencia de 2 para considerarlo inestable. Por lo tanto, también lo que se recomienda, obviamente que si tenemos un déficit de estas proteínas, lo que hay que evaluar que no vaya a tener un síndrome de Lynch este paciente, y ahí es muy importante para el cribado molecular derivarlo a la genética. El MLH1 puede estar metilado, y cuando está metilado se trata de los cánceres esporádicos, pero cuando está ausente, ahí también habla para el síndrome de Lynch. Entonces me parecía importante detenernos un poco en qué tenemos que pedir los oncólogos cuando llega una paciente con cáncer de endometrio, y son las recomendaciones que se hicieron en la guía ESGO del año pasado, en que a todos los pacientes con cáncer de endometrio, independientemente del tipo histológico, deberíamos pedir las proteínas de reparación, si están presentes o ausentes, los receptores hormonales para ver un tratamiento a futuro, y también P53 para saber el pronóstico de estos pacientes. Como hablábamos, es muy importante el trabajo con el patólogo y genetista, y ya que esto va a llevar un rol pronóstico del paciente, un rol predictivo para el tratamiento y de prevención secundaria si hay un síndrome de Lynch asociado para prevenir otros tumores asociados. Y ya pasando un poquito más a la parte de tratamiento, lo quise dividir en 3 partes: hormonoterapia, quimioterapia y la inmunoterapia. Dentro de lo que es hormonoterapia, podemos utilizar tratamientos como tamoxifeno, medroxiprogesterona o inhibidores de aromatasa, que la verdad que estos son estudios que son de análisis retrospectivos, que se utilizaban en pacientes con cáncer de endometrio, grado histológico 1 o 2, y generalmente son pacientes que no tienen alto riesgo de crisis visceral, por ejemplo con compromiso ganglionar y algunas metástasis pulmonares. Los receptores hormonales debían ser positivos, y si bien ellos mostraron que en las revisiones generalmente se ve entre un 5 y 11 meses de supervivencia, los números de pacientes son escasos porque, como decíamos, es retrospectivo. Basado en esto, en SDO del 2018 se presentó un trabajo que es el DOD 3007, que comparaba básicamente el mismo grupo de pacientes en una segunda línea, que no eran susceptibles para un tratamiento de cirugía o de radioterapia, a utilizar everolimus y letrozol versus tamoxifeno con medroxiprogesterona. La realidad es que la supervivencia libre de progresión mostró un beneficio de 3 meses de diferencia, 3 versus 6 meses, pero era bastante tóxica la rama de combinación, que los pacientes hasta un 8 o 10% tuvieron tromboembolismo, por lo tanto lo detuvieron. Y otro estudio que se presentó el año pasado en ESMO, también lo que intentan es la asociación ya con los nuevos inhibidores, los CDK4/6, asociado al letrozol, como lo tenemos en cáncer de mama, y también en este grupo de pacientes que tenían receptores hormonales positivos, que no habían recibido antes tratamiento hormonal, y evaluar ya recaídos a la primera línea. Estos pacientes, la supervivencia libre de progresión mostró un beneficio de 6 meses de diferencia, 3 versus 8, y en las tasas de beneficio de 63% versus un 37% en el uso de letrozol solo. Entonces, da el puntapié para evaluar más adelante los inhibidores CDK4/6 en este tipo de pacientes, sin un riesgo, obviamente, como habíamos dicho, de orgánico sistémico, como para poder asociar la hormonoterapia. Con respecto a la quimioterapia, no podemos dejar de ver la parte de lo clásico que por qué dio el uso de carboplatino paclitaxel desde el año 2012. Este es un estudio que se realizó con 1.300 pacientes en estadio 3 o 4 que no habían recibido un tratamiento previo, o sea, en primera línea, y comparó lo habitual que se venía utilizando, que era el esquema TAP, con pacli, doxorubicina y cisplatino, con soporte de factores estimulantes, versus el carboplatino paclitaxel. Y ellos vieron que en realidad no era inferior la utilización del carboplatino paclitaxel, y que por más que tenían soporte hematológico los pacientes, tenían alta incidencia de toxicidad hematológica, emesis, diarrea y mala calidad de vida. Por lo tanto, desde el 2012 se utilizó el nuevo estándar que usamos hasta ahora de carbopacli en primera línea.
Se trató de ingresar el bevacizumab también en este estudio del MITO-N, y lo que se vio, que si bien las curvas parecen diferenciarse con supervivencia libre de progresión, con un beneficio en el agregado bevacizumab, cuando se veía la parte estadística le da una P no significativa. Así que quedaría como carbopacli primera línea. ¿Qué pasa después del platino? Hay un subrogante de acuerdo a lo que pasa como con un ovario, y que aquellos pacientes que tienen una supervivencia libre de progresión de menos de 6 meses, obviamente la sobrevida es menor, un 25% a aquellos que tienen más de 24 meses, y se puede responder al paciente que ha sido sensible nuevamente a carbopacli. Otras líneas, la verdad que son escasos los tratamientos, pero que se puede utilizar paclitaxel, doxorubicina. Las tasas de respuestas van entre un 35 o 37%, bastante escaso para lo que podemos llegar a ver. Y llegando más a lo nuevo, a lo que obviamente en la oncología se viene, desde el año 2016 ingresa el pembrolizumab en la parte de endometrio, y así como el pembrolizumab, la asociación del pembro con otras moléculas, con otros inhibidores antiangiogénicos, con la quimioterapia, y así podemos ver que se utilizan también, como vamos a ver más adelante en los otros estudios, dostarlimab, que es otro inhibidor PDL1, durvalumab. Esto es a lo largo del tiempo. Bueno, esto es lo que les decía yo de 2016, cuando era un grupo de pacientes que no tenían cáncer de colon y que tenían inestabilidad de microsatélites, o sea que son más inmunogénicamente activos, se le trató de usar el pembrolizumab a ver qué pasaba con estas pacientes en una segunda línea después de progresión a carbopacli. Y se vio que había un 57% en tasas de respuesta versus aquellos que no tenían el tratamiento con la inestabilidad de microsatélites. Por lo tanto, es como una opción que nos queda en segunda línea, aquellos que tienen la inestabilidad de microsatélites. Y tratando de hacer la unión a la fuerza, se utilizan algunos tratamientos como para volver aquellos tumores que son inmunogénicamente más fríos, que no tienen proteínas de reparación deficientes, tratarlas de volver deficientes. Y para eso se usa, por ejemplo, el lenvatinib, que es un inhibidor multitirosin quinasa, que lo que hace es llevar a la célula a una hipoxia tal que la ponga más activa o más caliente, ¿sí? Esto hace que la lleve a proteínas que son promiscuas o alteradas, y hace que se ponga más caliente el tumor para que pueda ser más sensible a algunas terapias target, como el pembrolizumab con el PDL1. Así, en el 2018 se presenta en el SDO, la doctora Vicky Macker presenta este estudio, en el que es un fase 2, aquellos que habían progresado a carbopacli, se le trata de utilizar lenvatinib y pembrolizumab, viendo las tasas de respuesta a las 24 semanas. Me voy a detener 2 minutos en que el grupo de pacientes que estaban incluidos acá, 85% de los pacientes tenían estabilidad de microsatélites, o sea que no tenían deficiencia en las proteínas de reparación, y un 8% sí lo tenían inestable. Y el PDL1 no fue un biomarcador a utilizar para evaluar la respuesta. Acá, como vemos en el Summer plot, los pacientes que tenían estabilidad, todos los que están en celeste, tuvieron tasas de respuesta y prolongadas en el tiempo. Y aquellos que tenían inestabilidad, que eran los menos, también tuvieron respuesta. Y como ven, con los guiones y los ceros y el más, el PDL1 estuvo testeado, pero no fue significativo para este estudio, en el que la supervivencia libre de progresión fueron 7,4 meses, y se mantuvo en el tiempo. Esto tenemos que también tener en cuenta, como todo tratamiento que evaluamos y calidad de vida en pacientes avanzados, que trae sus efectos colaterales, y que el 20% de los pacientes tuvieron que abandonar el estudio porque tenían efectos colaterales. Y entre los más frecuentes fue la hipertensión, que se puede manejar bastante bien con el tratamiento de acuerdo a reducciones de dosis, pero también las pacientes podían tener hipotiroidismo o diarrea, más que nada asociada al pembrolizumab. De todas maneras, en el 2019, por la FDA y Canadá y en Europa, fue aceptado este tratamiento y tuvo una aceleración en la aprobación. Y acá en ANMAT también está aprobado la utilización de esta combinación en segundas líneas, en aquellos pacientes que no pueden realizar cirugía o radioterapia de rescate y que no tienen inestabilidad de microsatélite o que son proteínas de mismatch repair proficientes. Y un poco de las novedades, que el mes pasado estuvo el SDO,
acá lo que se hace es subir al pembrolizumab a una línea de segunda línea en comparación. Este es el estudio fase 3 que se presentó, que mostró pembrolizumab y lenvatinib versus la elección del clínico, que fuera doxorubicina o paclitaxel, para evaluar supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Acá se estratificaron de acuerdo a la deficiencia o proficiencia de las proteínas reparadoras, y de acuerdo a esto se evaluaron los grupos. Y se vio que en lo que era supervivencia libre de progresión, aquellos que tenían déficit, que eran proficientes en las proteínas reparadoras, tenían beneficio con la combinación de 6 meses versus 3, y en todos los pacientes en general con proficiencia y deficiencia también tenían un beneficio de 7 meses. Lo mismo pasó con la supervivencia global, una supervivencia libre de progresión para los que eran proficientes de 17 meses versus 12, y en general de 18 meses. La doctora Vicky Macker, ahí cuando lo presenta, lo que sugiere es que todos los pacientes tendrían beneficio con esta asociación independientemente del estado de las proteínas de reparación. Estos pacientes mantuvieron la respuesta en una tasa de respuesta de 30% versus 15% en lo que eran proficientes, y en el general también similar en los números. Y tiene una tasa, tiene unos meses de seguimiento de 14 meses. Obviamente, si está en segunda línea, ver qué pasa en primera línea, y ahí ya va a venir la comparación de pembrolizumab versus carbopacli, que está en reclutamiento todavía de esto, no tenemos todavía los resultados, pero quizás sea un nuevo horizonte para ver a estos pacientes a quienes vamos a beneficiar después de haber progresado en quimioradioterapia. Y esta es otra molécula que parece ser prometedora, que es un anti-PDL1, que el estudio Garnet lo que hace es evaluar a los pacientes en estadios avanzados, en segunda línea, el estudio Garnet, y el estudio Rubí en primera línea, y lo que muestra es que tiene más beneficio en aquellas pacientes que tienen deficiencia del déficit de reparación versus la proficiencia. Aparentemente esto parece una carrera, que vamos a ver quién gana. En realidad como que hay una asociación, y por lo menos acá en endometrio, en donde tenemos segunda línea, no había muchas opciones. Ahora parece haber un pequeño rayo de luz en la utilización del pembrolizumab, pero también se vienen otras moléculas como el nivolumab, cabozantinib, la asociación con quimio, con antiangiogénicos, y de la tesolizumab y el dostarlimab, como había dicho recién. Con respecto a las conclusiones, el cáncer de endometrio recurrente, aparentemente, como les decía, tiene unos nuevos horizontes en tratamiento. Muy importante para todos los oncólogos clínicos que estemos trabajando, utilizar y pedir la inmunohistoquímica al patólogo, y si esto da una deficiencia, evaluar por PCR la inestabilidad de microsatélite. Como dijimos, es un factor pronóstico y predictivo, y es muy importante poder utilizar y trabajar en grupo con la genetista. Hormonoterapia queda más que nada para ese grupo endometrioide de baja carga enfermedad con receptores hormonales positivos. En primera línea hasta ahora tenemos el carbopacli, y no hay evidencia que lo esté superando hasta el momento. Y en segunda línea, si yo tengo, las proteínas de reparación están presentes o no hay inestabilidad de microsatélite, lo ideal sería hacer la asociación con lenva-pembro, es lo que tenemos acá en ANMAT autorizado en Argentina, y si hay inestabilidad de microsatélites, utilizar pembrolizumab. Y la novedad que tenemos, que el beneficio del lenva-pembro aparentemente estaría en todos los grupos. Vamos a ver cuáles después van a ser las autorizaciones y cómo lo vamos a poder usar, pero según el último estudio que se presentó, tendría un beneficio. Bueno, desde Mendoza, en otoño, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy clara también su presentación. Vamos a pasar a las preguntas. No sé si, Matías, vos estás viendo las preguntas de la gente en el sistema. Sí, bueno, muchas gracias, Gemma, por la presentación, excelente, también María Fernanda. Hay algunas preguntas de la audiencia. De hecho, vamos a empezar por una que se repite, que es, en alto riesgo de cáncer de endometrio, ¿la quimioterapia la prefieren concurrente o secuencial a la radioterapia? Hay otra pregunta que es, ¿cómo hacen radioquimioterapia postquirúrgica en endometrio? Primero quimio, luego rayos. Bueno, me gustaría la opinión. ¿Querés que nos peleemos así como en el comité? Exactamente.
Creo que esto también, como dijo Fernanda, en el Portec 3 hablaba más que nada de los altos riesgos y hacer el tratamiento como lo recomienda el Portec 3, es quimio-radio seguido de quimioterapia en aquellas pacientes de alto riesgo. Por lo que decía Fernanda, en realidad esto es la evidencia que tenemos y las guías Astro después van a decirlo. Igual siempre es cuestión de discutirlo, nosotros tenemos el comité de gineco-onco, lo discutimos, habitualmente lo hablamos con los radioterapeutas, qué es lo mejor para la paciente. Primero creo que es preferible quimio-radio y después la quimioterapia, es lo que tenemos avalado en la evidencia por el Portec 3, hasta que salgan nuevos estudios y nos podamos ver un poco más de qué tratamiento hacer. Sí, yo creo lo mismo, ¿no? En realidad, y en la experiencia que tenemos de las pacientes tratadas, creo que la concomitancia inicial de quimio-radioterapia tiene una muy buena tolerancia, ¿sí? A veces es muy difícil hacer la radioterapia, que no es fácil para el paciente, después de haber sido tratada con quimioterapia. Creo que la tolerancia ha mejorado, por lo menos en la experiencia personal, así que tratamos de realizar el Portec 3, sí, al pie de la letra cuando podemos. Lo que por ahí habría que resaltar acá también es que el cáncer de endometrio es una enfermedad que afecta, que hay distintos tipos de pacientes, pero que afecta mucho a mujeres añosas y a veces con muchas comorbilidades. ¿Y ustedes creen que hay algún criterio para no hacer este tratamiento en algunas pacientes obesas? ¿Alguna contraindicación que ustedes consideren formal para esto? No, yo creo, por lo menos en principio, trato siempre de hacer una intensidad modulada, a veces no siempre se puede, y eso es mi mayor temor, porque uno ve que las pacientes tienen mayor toxicidad gastrointestinal y uno tiene muchas veces que suspender incluso el tratamiento. Obviamente, si la paciente es muy añosa, si la paciente tiene comorbilidades, la miramos muy de cerca como para ver, a ver que no tengamos que suspender el tratamiento, ¿no? Pero en líneas generales, aún en pacientes añosas, lo llevamos a cabo. No sé cómo después, me parece que para hacer los 4 ciclos de carboplatino paclitaxel seguidos del tratamiento concurrente, me parece que ahí se presenta quizá la problemática mayor para este grupo de pacientes muy añosas, ¿no? Sí, yo creo que es también un tailoring con los pacientes, a ver quién es el que lo va a tolerar y no, según la edad también, las comórbidas que tienen, que generalmente, obviamente, en caso de endometrio son pacientes obesas, diabéticas, hipertensas, que tienen todas las comórbidas, y entonces hay que adecuar muy bien al paciente el tratamiento. Generalmente con la radioterapia es platino primera y última semana, y se tolera bastante bien, después quizás nos viene un poco más el tema de agregarle la quimioterapia después, habrá que ver cómo está la paciente. Pero como decía Fernanda, realmente es bastante aceptable y si se pueden hacer técnicas de IMRT, la verdad que los pacientes toleran bien y no tienen tantos efectos colaterales. Bien. ¿Alguna otra pregunta del público, Matías? Sí, hay una pregunta un poco para Fernanda. Dice, quería saber si tienen en cuenta el tamaño tumoral como otro factor de riesgo en cáncer de endometrio para indicar radioterapia postoperatoria. Y si es así, ¿cuál es el punto de corte? Bueno, en realidad no está descrito el tamaño tumoral, digamos, como un factor que vamos a evaluar el riesgo. Es más, por lo menos acá en Córdoba, en muchas anatomías patológicas ni siquiera nos lo informan el tamaño tumoral, ¿no? Yo creo que uno de los parámetros que sí respeto mucho a la hora de decidir el tratamiento es la invasión linfovascular. Creo que este es un factor que hay que tener muy en cuenta y no manejarlo con ligereza, aunque sea el único factor de riesgo que tengamos, ¿no? Pero me parece que no, el tamaño tumoral no lo tomamos como un parámetro de riesgo. Bueno, bien. Muy bien. Y pasando a esta novedad, digamos, presentada recién, que la presentaste muy bien, que acaban de presentar en el SGO, de la combinación lenvatinib-pembrolizumab, que es la misma que se presentó también en cáncer de riñón. ¿Crees que es factible? Primero, que es interesante porque es para todas las pacientes, funcionó para todas las pacientes, no necesitamos pedirle, no sé, usted hablabas de que a todo el mundo habría que pedirle
la inestabilidad microsatelital a nosotros nos cuesta mucho, si no lo hacemos vía un laboratorio, no tenemos un laboratorio que nos la haga, mucho menos la genética, entonces para nosotros es muy complejo, entonces me parece que viene a resolver un poquito ese tema, esta combinación. ¿Qué opinión tenés vos sobre eso? Bueno, esto es lo que, a ver, claro, las guías europeas dicen a todos los pacientes habría que pedirlo, la inestabilidad, pero bueno, nosotros tenemos a la mano ver con la inmunistoquímica si están deficientes las proteínas de reparación, y ese es un gran punto que nos ayuda. Entonces, si bien no todos los laboratorios, no todas las obras sociales, pero si también no se pide, también no se, como hablábamos los otros días con una patóloga, si no lo pedimos los médicos, tampoco lo pueden reclamar, ¿no? Pero me parece interesante el nuevo estudio que incluyó a todos los pacientes, entonces como una segunda línea frente a lo que habitualmente se veía con quimioterapias, que son muy pocas las respuestas, y tenemos pacientes bastante enteras para hacer el tratamiento, tener esta opción me parece interesante, pero creo que si bien la PCR es difícil de tener para la inestabilidad, pero si tenemos el subrogante, que es los déficits de las proteínas de reparación, lo podemos pedir por inmunistoquímica, tendríamos que empezar a pedirlo y a usarlo. Perfecto, perfecto. ¿Y crees que en algún momento, bueno, es una suposición, que crees que pueda ir a primera línea esto, bueno, está corriendo el estudio, esta y otras combinaciones, crees que podremos desplazar la quimioterapia como se dio en otras patologías? Y quizás, pero yo creo que ahí sí va a haber algún cambio con lo de la deficiencia o la proficiencia de las proteínas de reparación. Me parece que ahí quizás es donde vamos a tener que nosotros hacer un poco la división, a qué paciente sí, a qué paciente no, porque no es menos tóxico, la verdad, y también es un tratamiento que es costoso. Y quizás para adecuar a qué paciente ingresarlo con un tratamiento u otro, ahí sí vamos a tener que tener definido con quién lo vamos a beneficiar, si con las que tienen déficit o no. Sí, Bien. por ahí, perdón, ¿no? Tal vez para que haya un cambio de paradigma o vencer a la quimioterapia, tal vez precisemos la clasificación molecular más que tal vez solamente el MMR, ¿no? Es una opinión personal, creo, pero creo que va por ahí un poco el futuro de la primera línea, ¿no? Es importante ya tener en todos los estudios una clasificación molecular porque es muy distinto el pronóstico y de hecho ya este análisis del PORTEC 3 de la clasificación molecular plantea digamos, de escalamiento de tratamiento para las polemutadas, por ejemplo, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, hay un estudio, Raybon, que justamente, de acuerdo a estas divisiones, es si le agregás radioterapia adyuvante o no, si le agregás radioquimio, yo creo que ahí nos va a ayudar un poco más que cuando empezamos a dividir las pacientes, si hacemos un tratamiento solamente de radios, si le agregamos quimio, esta discusión que tenemos, quizás con la clasificación molecular nos va a ayudar bastante, a quién dejamos en observación, a quién le hacemos todo, porque sabemos que es mal pronóstico, y sí, la clasificación molecular en frío y caliente por ahí también nos ayuda bastante, y a quién no hacerles nada y poder seguirlo, que sería el clásico endometroide, pero por ahí vemos endometroides que parecían muy bonitos y terminan haciendo en 5 meses metástasis hepáticas o pulmonares, entonces bueno, hay algo molecular que ahí que lo tenemos que resolver un poco más y estudiar un poco más, ¿no? Y ahora podríamos, por ejemplo, Gema, en las pacientes que son grado 1 o grado 2 y que tienen menos del 50, es decir, que tienen todo a favor, que son pacientes jóvenes, podríamos obviar, pedir el POLE, podríamos obviar la secuenciación, o vos aconsejás decir, no, a todas. Y lo a que todas pasa porque es que justamente por ahí nos encontramos con una sorpresa. Justamente vos por ahí decís, ay, pero era un estadio 1, no invadía el miometrio, estaba bien, y hizo la recaída tan rápido, entonces por ahí se crea la confusión, ¿no? Entonces yo creo que a futuro, ver la cuestión de la inestabilidad y ver en la POL, todas esas cosas, pero bueno, como decía José, también hay que tener las herramientas y hay que tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que nos va a ayudar mucho para saber a quién hacerle y a quién descalar y a quién hacer todo. Sí, yo creo que bueno, nos va a costar mucho generalizar esto. A veces parece difícil porque por ahí estos estudios por ahí cuestan menos que un tratamiento, que los tratamientos que estamos hablando de inmunoterapia y demás, pero a veces no sé si a ustedes, pero a nosotros nos cuesta muchísimo conseguir que alguien pague o autorice una secuenciación, ¿no? Salvo que por ahí ofrece la industria, difícilmente quien tiene, hoy incluso nos cuesta conseguir un Oncotype, o alguna plataforma genómica para cáncer de mama que está recontra demostrado que funcionaría. Y entonces,
La verdad que a mí me parece que es el mundo ideal, pero lo veo bastante lejos para nosotros. Sí, llevarlo a la práctica la verdad que es difícil y bueno, uno es como nos pasa por ahí con la oncología, ves cosas buenísimas y todo y la querés llevar a la práctica y cuesta por todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, son las recomendaciones y por ahí algo nos ayuda a evaluar más adelante a los pacientes. Y en esa misma línea por ahí, Fernanda, ¿ustedes consiguen fácilmente que le autoricen IMRT en un cáncer cervix, por ejemplo, o en endometrio, que estamos hablando de esto? No, es remarla en dulce de leche repostero, te diría una frase típica, pero que me parece que en Argentina es una frase frecuente. Nos cuesta, hay quien lo comprende, hacemos muchas justificaciones y por eso estos dos trials, TIMEC y Parser, nos han ayudado, digamos, a fundamentar lo que vemos nosotros en la vida cotidiana, que no es una obra del marketing, de intensidad modulada, sino que realmente mejoramos la toxicidad de nuestros pacientes, y la verdad que cada vez vamos haciendo más intensidades moduladas. Pero a veces tenemos que incluso bajar las dosis finales de tratamiento, porque no llegamos con los órganos de riesgo con una 3D. Y vos tampoco en un tratamiento adyuvante le podés dejar a la paciente una toxicidad tardía irreparable, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir jugando un poco con eso, con el riesgo-beneficio, como yo les decía. Si no disminuimos las toxicidades, el beneficio terapéutico se ensombrece. Correcto. Así que tratamos de defenderlas a capa y espada, pero bueno, no siempre es posible, lógicamente. Bien. Hay una pregunta, hay varias preguntas, vamos a tratar de hacer las mayores posibles, pero hay una bien práctica, Fernanda, es para vos. Nos preguntan en una paciente que retrasa la consulta oncológica luego de la cirugía y que presenta factores de riesgo como invasión miometral más del 50% y cirugía no oncológica. ¿Hasta qué tiempo se considera posible hacer la braquiterapia? Mira, en líneas generales uno sabe que el tratamiento de un tumor de endometrio, de cervix, lo que hablan los estudios, lo que habla el PORTEC 3 es que uno lo tiene que tratar a la paciente en no más de 8 semanas, ¿sí? Y eso es lo recomendable. A mí me parece que siempre, si la paciente no tenía una cirugía oncológica óptima, yo la verdad que hasta los 6 meses a la paciente la trato. Obviamente, primero, con evidencia de que no tiene una recaída, ¿no? Ojo, por supuesto. Con evidencia de que no tiene una recaída, si realmente todavía puedo hacerle una adyuvancia a pesar de la pérdida del timing, la trato. Porque la realidad es que si recae de su carcinoma de endometrio, el pronóstico cae mucho. Y la otra pregunta es también bien práctica. En una paciente en estadio 3 sin posibilidad quirúrgica, ¿también se recomienda quimioterapia más radioterapia seguida de quimioterapia? Y, a ver, el tratamiento es quirúrgico. Si la cirugía no se puede realizar por H o por B, es poco probable que podamos hacerle radioquimio a esa paciente, porque seguramente es por comorbilidades y demás. Entonces también eso nos va a limitar a nosotros, porque uno siempre en endometrio tratás de llegar a la cirugía. Entonces, si la cirugía no es posible, y lo más factible es que la comorbilidad no te permita hacerla, entonces también nos limita a nosotros y terminamos haciendo prácticamente un tratamiento, entre comillas, hasta paliativo, de radioterapia sola, o por ahí secuencial, pero se hace con lo que uno tiene lo mejor que puede. ¿Sí? Emma, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué harías vos con una paciente así? Y es que muchas veces nos pasa, esto es frecuente, que nos pasa que son estadios 3, que no se puede operar, o que no tienen la capacidad para la operación, o nos llega esto, y la verdad que eso es siempre un tema que discutimos bastante. En la guía del año pasado de ESMO también ahí recomienda que las que no son quirúrgicas deberían ir a una neoadyuvancia
de quimio-radio y después ver ahí si quimioterapia posterior o no, o la cirugía. La verdad que eso es un manejo bastante complejo, porque si el paciente no es quirúrgico de entrada, después de que hicieron radioterapia probablemente no lo operen, y bueno, terminan como paliativos básicamente, ¿no? Por más las recomendaciones que te pongan, porque es como dice Fernanda, los pacientes tienen que ser quirúrgicos. Ahora, si ya no es quirúrgico, por alguna de las razones, y probablemente con lo nuestro tampoco se beneficie mucho, ¿no? Es así. Sí. Sí, coincido. Por ahí una paciente, como bien dicen, ¿no? Si no es candidata quirúrgica, por lo menos en nuestra práctica, si no es candidata quirúrgica, quizás no sea candidata a quimio, rayos tampoco. Nosotros solemos empezar con radioterapia, no agregar quizás la quimio concomitante, justamente porque tiene un estado general deteriorado, y después tratar de darle la quimioterapia. Pero bueno, creo que es una conducta paciente a paciente. Exacto. Sin duda. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas, Matías. Estamos un poquito pasado de tiempo. Tal cual, en realidad hay algunas más, pero ya nos están apurando un poco con el tiempo. Así que, bueno, en virtud del tiempo vamos a dar por finalizada, José, la jornada, si te parece. Bueno, correcto. Le agradecemos Agradecer. a la Sí, doctora, buenísimas las charlas y la discusión, muy enriquecedora. Así que bueno, buenísimo y bueno, los esperamos a los presentes para la próxima sesión, que va a ser el próximo jueves, en donde vamos a empezar a abordar el cáncer de cervix, endometrio, perdón, la segunda parte, y cáncer de cervix. Así que esperamos contar con su presencia y bueno, que sea tan buena como hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y un abracito para todos mis amigos mendocinos. Tantos años que he vivido acá, los recuerdo con mucho cariño. Es lindo También, verte, Gemma. Igualmente. Bueno, gracias. Gracias. Saludos, buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches, hasta luego.